Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, jueves 19 de febrero de 2026, estamos conectándonos con ustedes para entregarles el resumen de las noticias a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, aquí en su informativo nacional por UNPGTV, en Facebook, como siempre, de lunes a viernes. A partir de las 10:30 les traemos lo más reciente en cuanto a información de los distintos medios de comunicación. Iniciamos con los titulares. Reforma al COTAD, disciplina o asfixia fiscal. Ministro Jaramillo dice que el acuerdo de Ecuador con Estados Unidos blinda nuestras exportaciones y abre la puerta a inversiones estratégicas. 8 años de prisión para migrante de Ecuador acusado de abuso sexual en Estados Unidos. Guayaquil soporta intensa lluvia en pleamar récord. Conmoción en Guayaquil por masacre en un parque fuera de una escuela de niños. Municipio de Guayaquil ratifica demolición obligatoria de multicomercio tras incendio. El Consejo de Seguridad de la ONU critica la anexión de territorios palestinos por parte de Israel. Y finalmente, ¿quién es José María Balcázar? ¿Quién es José María Balcázar? Polémicas del octavo presidente de Perú en una década. Esto es lo que vamos a revisar en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Postdata TV, Gloria Visión TV, estopensamos.com y Coral Noticias en Nueva York. Gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Ahora sí, iniciamos con la primera noticia. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Reforma al COTAD, disciplina o asfixia territorial. La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, entra en fase decisiva. Con 6 votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria para la sostenibilidad y eficacia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, GAD. Así votaron los legisladores. A favor estuvo Valentina Centeno, Evelyn Pico, Alejandro Lara, Wilson Lozano, Alex Morán y Sergio Peña. En contra estuvo Diego Salas, Mabel Méndez, con una abstención David Arias y una ausencia de Steven Ordóñez. El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el 20 de febrero de 2026 en la Universidad de Cotec en San Borondón, en la provincia del Guayas, para conocer y resolver en segundo y definitivo debate el proyecto de la ley reformatoria al COTAD. La propuesta avanza con respaldo oficialista, pero enfrenta cuestionamientos de prefecturas, consejos municipales y organizaciones sociales. La iniciativa establece que los GAD deberán destinar al menos el 70% del presupuesto para inversión pública, infraestructura y mantenimiento y servicios básicos como agua potable, alcantarillado, saneamiento y vialidad, mientras que el 30% corresponderá al gasto corriente, incluidos sueldos y salarios. También establece sanciones presupuestarias si no se cumplen los
porcentajes. Según el artículo 192 del COTAD, los GAD reciben el 21% de los ingresos permanentes del Estado y el 10% de no permanentes. Con la reforma podrían reducirse al 15% y 5% en concordancia con la Constitución. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, defendió la normativa al señalar que se busca mejorar la eficiencia del gasto, ya que gran parte de los recursos transferidos a los GAD se destina a gasto corriente. Centeno sostuvo que la reforma no disminuye los presupuestos de municipios y prefecturas ni altera la regla constitucional de distribución mínima de recursos, sino que reorganiza el gasto y define qué corresponde a gasto de inversión y qué a gasto corriente. Además, confirmó que las juntas parroquiales quedaron excluidas del alcance de la reforma tras el pedido del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE. Yuri Colorado, presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, respalda el enfoque del proyecto y sostiene que la regla 70-30 está vigente. Dijo textualmente que el espíritu de la ley es muy claro: la eficiencia financiera es una disciplina fiscal adecuada que vaya orientada a la ciudadanía, indicó. Las cifras de la proforma presupuestaria 2026 del municipio de Cuenca introducen un matiz relevante en el debate. El presupuesto total asciende a los 300.9 millones de dólares, 43.8 millones más que en 2025. En la estructura de egresos, el 64.96% corresponde a inversión, el 15.71% a gasto corriente, el 4.68% a egresos de capital y el 14.26% a aplicación de financiamiento. Es decir, el gasto corriente no es mayoritario. Además, los egresos de inversión pasan de 164 millones en 2025 a 195 millones en 2026. Solo en obras públicas el aumento supera los 26 millones. En ese contexto, la discusión técnica se concentra en la clasificación de determinadas partidas y en cuáles rubros podrán contabilizarse dentro del porcentaje de inversión exigido por la reforma. Continuamos con las noticias. Esto es leído del mercurio.com.es y ahora el comercio.com nos indica lo siguiente. El miércoles 18 de febrero de 2026 en Guayaquil, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, habló acerca del nuevo acuerdo sobre comercio recíproco ART entre Ecuador y Estados Unidos. Este acuerdo elimina la sobretasa del 15% sobre los productos ecuatorianos y ofrece beneficios para maquinaria agrícola, vehículos de alta gama y un esquema de facilitación de inversiones. Durante la entrevista con Radio Centro, Jaramillo explicó que este acuerdo, a diferencia de un tratado de libre comercio, es un instrumento técnico. Este otorga certidumbre al acceso a mercados y protege al Ecuador frente a la volatilidad arancelaria. Uno de los puntos más destacados de la eliminación de la sobretasa del 15%, lo que beneficia a la mitad de las exportaciones no petroleras, representando aproximadamente 3.800 millones de dólares. Seguimos y también el mercurio.com.es nos dice que le dan 8 años de prisión a un migrante de Ecuador acusado de abuso sexual en Estados Unidos.
Un migrante de Ecuador identificado como Víctor C. recibió una sentencia de 8 años de prisión en Estados Unidos por abusar sexualmente de un niño de 13 años. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, informó que el Tribunal Superior de New Jersey en el condado de Middlesex dictó la sentencia. De acuerdo con el ICE, el acusado permanecerá bajo custodia de las autoridades mientras se toma una decisión sobre su situación migratoria, ya que deberá definirse si cumple la totalidad de la pena o termina expulsado del país. El ICE publicó una fotografía del ecuatoriano con el titular Molestation of a Minor o molestia a un menor, y también difundió los rostros de otros migrantes en situación irregular detenidos por delitos similares. En las últimas semanas, ICE ha intensificado sus operaciones para localizar y detener a migrantes que enfrentan procesos penales o tienen antecedentes abiertos ante la justicia. Continuamos, y por otra parte, Ecuador221.com nos dice que Guayaquil soporta intensa lluvia y pleamar récord. Una tormenta eléctrica acompañada de lluvias intensas golpeó al puerto principal durante más de 6 horas de la madrugada y mañana de este miércoles 18 de febrero, en medio de la pleamar más alta registrada en lo que va del año, que superó los 5 metros. En varios sectores reportaron cortes momentáneos y energía eléctrica. Sin embargo, las cuadrillas técnicas restablecieron el servicio en pocos minutos. La acumulación de agua complicó la movilidad y redujo la visibilidad en arterias clave como la Avenida Narcisa de Jesús, la Avenida de las Américas y la Carlos Julio Arosemena. La empresa municipal Segurep informó que desplegó equipos junto con EMAPAG e Interagua para atender el sistema de drenaje y mitigar anegaciones en distintos puntos de la urbe. La entidad informó que la combinación de lluvias prolongadas y marea alta incrementó el riesgo de acumulación en zonas bajas. El fenómeno no afectó solo a Guayaquil. La prefectura del Guayas reportó precipitaciones fuertes en San Borondón, Naranjal, Milagro y Durán, mientras que en cantones como Balao, El Triunfo, Daule y Balsar se registraron lluvias de intensidad moderada y leve. Días antes, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, advirtió que la región costa enfrentaría un incremento de precipitaciones durante la madrugada del 18 de febrero, producto de condiciones atmosféricas inestables y alta humedad en la zona litoral. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de canales oficiales ante la persistencia de lluvias y la posibilidad de nuevas crecidas en sectores vulnerables. Por otra parte, teleamazonas.com nos habla de la conmoción que hubo en Guayaquil por masacre en un parque fuera de una escuela de niños. Un grupo de personas fue atacado por hombres armados en un parque fuera de una unidad educativa. Una nueva masacre se registró en Guayaquil la noche del miércoles 18 de febrero de 2026. Hay conmoción entre los moradores del norte de la ciudad por el ataque armado registrado en un parque en los exteriores de una escuela de niños. Poco antes de medianoche, un grupo de hombres armados atacó a media docena de personas que se encontraban en el Parque de las Orquídeas. Con más de 50 disparos, los atacantes acabaron con la vida de 4 personas, mientras que otras 2 resultaron heridas y fueron trasladadas a una casa de salud. Los cuerpos quedaron de las víctimas tendidos entre los juegos infantiles.
y la pared de colores de una unidad educativa. Al sitio llegaron uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para acordonar la escena. Los cuerpos fueron levantados por unidades de medicina legal y trasladados a la morgue para trámites respectivos. Mientras tanto, se iniciaron las investigaciones del caso para dar con los responsables del hecho ocurrido mientras Guayaquil permanece bajo estado de excepción. El puerto principal, además, es la ciudad más violenta del país, que cerró 2025 con más de 2.322 asesinatos. Ahora el comercio.com nos dice que Guayaquil ratifica la demolición obligatoria del multicomercio tras incendio. El edificio multicomercio, ubicado en el centro de Guayaquil, será demolido de manera obligatoria. Así lo informaron este miércoles 18 de febrero de 2026 las autoridades en la mesa consultiva convocada por Segurep, tras confirmar el riesgo inminente que representan las torres aún en pie. El inmueble resultó gravemente afectado por el incendio registrado desde el 11 de febrero y que se extendió durante 5 días. Las llamas alcanzaron temperaturas superiores a los 800 grados y debilitaron de forma crítica la estructura. 2 torres colapsaron parcialmente y el resto permanece inestable. La sesión de desarrollo este miércoles, con la participación de entidades técnicas y municipales, los integrantes coincidieron en que la prioridad absoluta es salvaguardar vidas humanas por encima de cualquier bien material. Así se desarrolló la sesión el miércoles. El gerente general de Segurep, Alex Anchundia, informó que el Consejo decidió mantener el perímetro de seguridad de 100 metros alrededor del predio. Varias calles continúan cerradas, incluida la transitada Eloy Alfaro, para evitar riesgos a peatones y conductores. El acceso físico al edificio continúa restringido, por ello se realizarán estudios técnicos más profundos mediante herramientas tecnológicas que permitan evaluar las condiciones. En paralelo, el municipio de Guayaquil revisará los aspectos administrativos necesarios para ejecutar el derrocamiento en el interior en el menor tiempo posible. Seguimos con la información, pero ahora en el ámbito internacional. Euronews.com nos dice que el Consejo de Seguridad de la ONU critica la anexión de territorios palestinos por parte de Israel. La administración de Donald Trump trató de solapar en el mismo día la reunión del organismo militar y de su autodenominada Junta de Paz, gestionada y diseñada a medida del presidente republicano. Varios miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidieron el miércoles que el acuerdo de alto al fuego en Gaza, vulnerado repetidamente por parte de Israel, se convirtiera en permanente y reprocharan el plan israelí para colonizar más territorios en la Cisjordania palestina mediante asentamientos unilaterales, una política habitual desde hace casi un siglo. La reunión del Consejo de Seguridad se produjo en vísperas de la primera reunión de la denominada Junta de Paz por parte del presidente estadounidense Donald Trump para debatir el futuro de los territorios palestinos. Los ministros de Exteriores de Reino Unido, Israel, Cisjordania, Egipto e Indonesia asistieron a la reunión mensual del Consejo de Seguridad sobre Oriente Próximo
después de que muchos países árabes e islámicos solicitaron la semana pasada que se debatiese sobre Gaza y Cisjordania. Textualmente dicen que la anexión es una violación de la Carta de la ONU y de las normas más fundamentales del derecho internacional, dijo el señor embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour. Textualmente también dijo que es un incumplimiento del plan del presidente Trump y constituye una amenaza existencial para los esfuerzos de paz en curso. Durante la reunión, Pakistán, el único país del Consejo de 15 miembros que ha aceptado una invitación para unirse a la Junta de Paz, denunció el polémico proyecto de asentamientos de Israel en Cisjordania como nulo o inválido, diciendo que constituye una clara violación al derecho internacional. Las recientes decisiones ilegales de Israel de ampliar su control sobre Cisjordania son gravemente preocupantes, dijo textualmente, y declaró esto el ministro pakistaní de Asuntos Exteriores Ishaq Dar, ese es el nombre del Pakistán. Las críticas de los miembros de la CSNU se producen después de que Israel pusiera en marcha un proceso de ocupación de tierras que profundizará su control en Cisjordania, además de trocearla con controles fronterizos que dificultarán la consolidación de un hipotético Estado palestino. Los colonos que se asientan en estas zonas, además, van armados y desplazan forzadamente a la población árabe originaria. Y finalmente, Euronews.com también nos comenta que ¿quién es José María Balcázar? Polémicas del octavo presidente de Perú en una sola década. José María Balcázar, congresista de Perú Libre, juró el 18 de febrero como presidente interino de Perú tras la censura de José Gerí, con 64 votos y más sombras de que certezas. Gobernará hasta el 28 de julio. Balcázar nació en Cajamarca y se graduó de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Su carrera pasó por los juzgados antes que por la política. Fue magistrado y vocal supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de Perú antes de llegar al Congreso en 2021, como representante de Lambayeque por las listas de Perú Libre y Partido de Izquierda, que ese mismo año llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Tiene 83 años y su mandato como legislador vence precisamente en 2026, el año en el que de manera imprevista ha terminado siendo jefe de Estado. Su elección no fue un paseo. En una votación ajustada y atravesada por negociaciones de último momento, el Parlamento optó por un perfil que varios bloques consideraban menos polarizante que el de su rival, la parlamentaria María del Carmen Alba. Balcázar se impuso en segunda vuelta con 64 votos frente a 46 de Alba, en una sesión extraordinaria convocada de urgencia tras la caída de José Gerí, destituido por sus reuniones no oficiales con empresarios chinos. Con ese nombramiento, Balcázar se convierte en el octavo mandatario peruano desde la presidencia de Pablo Kuczynski, en una cadena de relevos que ya empieza a resultar difícil para seguir, incluso para los analistas más atentos. Y en cuanto a las sombras de este presidente, la llegada de Balcázar al poder
no ha estado exenta de cuestionamientos. Antes de la votación, el Colegio de Abogados de Lambayeque emitió un comunicado rechazando su candidatura, argumentando que durante su gestión como decano de la institución se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, entre ellos apropiación de fondos y defraudación, lo que derivó en su expulsión definitiva del colegio profesional. Sus posiciones públicas también han generado rechazo. Durante un debate parlamentario sobre matrimonio infantil, Balcázar realizó declaraciones que fueron ampliamente criticadas, sugiriendo que las relaciones sexuales tempranas, en ausencia de violencia, podrían tener efectos positivos en el desarrollo psicológico de las niñas. El Ministerio de la Mujer reaccionó con dureza y la congresista Susel Paredes explicó que votó nulo precisamente por este motivo. Durante el gobierno de Pedro Castillo, Balcázar fue uno de los defensores más visibles del entonces presidente, y en diciembre de 2022, cuando el Congreso debatía la vacancia presidencial tras el intento de golpe de Estado, no registró su voto en el Pleno. Y bien, de esta manera estamos culminando con la información aquí en el Informativo Nacional. Hemos revisado lo más reciente en cuanto a noticias a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente jueves. Que les vaya bonito. Nos vemos mañana viernes. Chao, chao.